La seguridad pública es un tema recurrente y muy importante para los mexicanos, quienes han visto cómo en los últimos años los actos derivados de la delincuencia han impactado negativamente en la vida pública. Planteo desde hace mucho tiempo la necesidad de revisar a fondo la estrategia del Estado mexicano para enfrentar el problema de la inseguridad y de la lucha contra el narcotráfico. Yo soy de los que piensan, y lo he dicho dentro del PAN desde hace muchos años, que urge una visión distinta del problema y soluciones de fondo. El PAN, lo planteo desde mi formación ideológica y política, está obligado a reconocer que se requiere un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático, basada mucho más en la prevención y por lo tanto en una más justa distribución del ingreso con mecanismos reales de participación ciudadana en la evaluación de las políticas y un efectivo combate a la corrupción. Así, la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Querétaro, que motiva las reflexiones que ahora les comparto, es un signo valioso del espíritu que persigue nuestro partido para mirar de frente a los ciudadanos. El objetivo que debemos trazarnos debe ser el de generar una política integral en materia de seguridad pública que involucre a las autoridades y a la sociedad. Esto no será posible si, de entrada, los actores políticos siguen medrando electoralmente con el problema y si en campaña nos ofrecen soluciones y ya en el gobierno instalados se desisten de ellas. Si en lugar de promover una competencia productiva, los espacios de discusión son utilizados como recursos para la confrontación política o la raja partidista. La participación social es clave, pero esta solo se logrará si a la política integral la colocamos como principio y valor ordenador de toda la acción del gobierno y de sus representantes populares. Una auténtica lucha contra la corrupción y la impunidad. Se han instalado en las corporaciones policíacas y en los aparatos de investigación y persecución de los delitos e impartición de justicia patrones muy extendidos de corrupción. No se trata solo de conductas personales por falta de probidad, por falta de ética o de escrúpulos. Está en el diseño mismo de las instituciones, en la mala calidad de los sistemas de control de la gestión de procesos y recursos. Ese es el talón de Aquiles de nuestro entramado institucional en la materia. Si el narcotráfico ha sido incorporado a la lista de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, adicionemos también el de la corrupción y la impunidad como amenazas a la seguridad nacional, porque es en estos dos fenómenos en donde se da el aliciente mayor para la reiteración, la repercusión y la amplificación del delito y de las conductas delictivas. En el Congreso mexicano se han presentado decenas de iniciativas que proponen distintas maneras de enfrentar el problema. Que si una Policía Nacional, la homologación de los tipos penales en un solo código, vamos a ir de hecho en los próximos meses, fruto de los acuerdos del Pacto por México, a la revisión de la propuesta de un código penal único en el país, que no tiene, no es fácil decirlo. Hay temas también en el derecho penal, en la constitución de las figuras de delito que atraviesan también formaciones ideológicas. Y ello es muy importante saber también cómo un código penal cuidaría algunos de los delitos que tienen distintas visiones a través de las regiones del país. Pero esta es otra de las soluciones que se ha dicho. También se habla de nuevos delitos,
de mayores penas, de obligaciones de certificación a los cuerpos policíacos ligada a la asignación de recursos, reformas a la Ley Federal para la ejecución de sanciones penales, reformar el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras de las propuestas que se han hecho. Estoy de acuerdo con algunas de ellas, bueno, casi con todas esas. En lo general, destaco particularmente la que el 23 de octubre del año pasado presentó el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados para sustituir a la Procuraduría General de la República, PGR, y al Ministerio Público por la Fiscalía General de la Federación como organismo constitucional autónomo público. Y también destaco la que los diputados del PAN en el Congreso de Querétaro han presentado con estos mismos propósitos para la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Para mí, muchas de las propuestas de solución al problema en términos de codificación, de certificación, de ingreso de policía, muchas de estas medidas no tendrían solución verdadera si no vamos a la solución de fondo, que es la independencia del Ministerio Público local y federal. Lo explicaré por qué. Bueno, también debo decir que hay iniciativas muy similares de casi todos los partidos sobre estos dos temas. A nivel federal y a nivel de los estados, y eso es muy importante que lo recuperen los diputados locales del PAN, el PRI, el PRD, el PAN, hasta el Verde, si no me equivoco, han presentado iniciativas de autonomía del Ministerio Público. El dato es muy importante. Diputados del PRI han presentado en otras legislaturas autonomía del Ministerio Público. De hecho, hay que recordar que fue precisamente el entonces presidente Vicente Fox el primero que propuso en el año del 2004, si no me equivoco, la Fiscalía General de la Federación, retomando también un ofrecimiento que se había hecho de campaña, de dotar al Ministerio Público de su independencia. No todas las iniciativas le entran al fondo del problema. No todos entran cuando se proponen soluciones al tema de la seguridad pública y la impartición de justicia al fondo del problema. Pero en cierta medida representa, porque en cierta medida entrarle al fondo del problema representa cambiar el modelo económico, por supuesto, por lo menos en lo que se refiere a una reorientación del gasto público, y también hay que decirlo con todas sus letras, porque algunas de estas medidas representan la pérdida de control político de los gobiernos sobre el conjunto social. Se instaló en la involución del Ministerio Público en la Federación y en los estados, se arraigó una idea de que el Procurador General de un Estado o el Procurador General de la República es el representante del Ejecutivo y no de la sociedad, porque no nació así. De hecho, recuerden que la figura del Ministerio Público es una figura de origen francés, que en nuestro país ha tenido una evolución interesante, porque la primera constitución, la Constitución de 1824, la tenía contenida en el Poder Judicial. De hecho, ahora sí que era juez y parte. En la evolución que los poderes han tenido, la figura del Ministerio Público ha ido entre fiscal, como investigador, acusador, y también como un juez previo, un juez anterior al proceso, y ha tenido diferentes maneras de insertarse en la Constitución. En la del 57 se mantenía en el Poder Judicial, ya en la del 17 al Ministerio Público se le cambia al Poder Ejecutivo.
pero con una representación social. De hecho, todos en una tradición jurídica se dice la representación social. ¿Quién cree hoy en México que los procuradores de los estados representan a la sociedad de ese estado? ¿O quién cree hoy que en el país el Procurador General de la República es el representante social? Yo no digo con esto, no quiero particularizar una descalificación personal. Yo tengo una relación de amistad con Jesús Murillo Caram. Yo tengo por Murillo un aprecio personal, pero a mí no me gana en mis amistades declinar mis convicciones ni mis ideas. Qué bueno que Jesús Murillo Caram es el Procurador General de la República, de los pocos aciertos que tuvo Peña al nombrar gabinete. Pero qué mal que Murillo sea, en un avance social como el que ahora tiene México, pues un dependiente del presidente de la República. Lo digo así porque él es uno de los que está convencido de la autonomía del Ministerio Público Federal, pero cuando era senador, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado y yo presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Yo no dudo de que Murillo vaya a hacer un esfuerzo de imparcialidad, de neutralidad en términos de la justicia. De hecho, tiene por delante un buen tiempo para demostrarnos que la detención y el encauzamiento de Elbester Gordillo no es un caso aislado o excepcional de justicia política, porque una Elbester no hace verano. Lo que hace verano es una política anticorrupción generalizada, en donde el Ministerio Público acredite que no es un instrumento de ocasión para mandar un mensaje de poder a la resistencia magisterial frente a la reforma educativa que acabamos de hacer. Me ha surgido un poco esta idea ahora que estoy comentando, sin descalificar a Murillo, pero sí diciendo, a ver, para mí hubiera sido mejor un Murillo Caram como Ministerio Público autónomo, que propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. Debo también decir que lo ratificamos todos, los del PAN, los del PRI, los del PRD, votamos. Es más, creo que es el fast track más rápido que ha tenido el Senado de la República. 5 minutos la ratificación, creo que fue a entrevistarse en la mañana y salió Procurador General de la República ese mismo día en la tarde, ¿no? Estas cosas que suceden en el Congreso, pero también habla de Murillo, ¿no? De la confianza que uno le tiene a Murillo como procurador. Pero el que él sea, en modo alguno modifica nuestras ideas ni nuestra convicción de que esa institución y ese cargo no deben seguir dependiendo del presidente de la República, del Ejecutivo Federal. Urge dotar de estas autonomías, porque la violencia y la delincuencia, la corrupción y la impunidad están generando un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades. Por ello sostengo que en esta materia, como en ninguna otra, se requiere el gran pacto de unidad nacional por la seguridad y la justicia a partir del combate a la corrupción y a la impunidad. Ese combate empieza por la autonomía del Ministerio Público. Por eso, ahora en el Senado de la República, en materia de seguridad, entre uno de los objetivos, ya lo dije al principio, se encuentra dotar de autonomía constitucional a todos los ministerios públicos del país, con la finalidad de establecer control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad. Con ello, la justicia estaría a salvo de servir a intereses y cálculos políticos. Las procuradurías de justicia deben también transformarse en verdaderos órganos constitucionales autónomos. Desde hace 2 décadas
se insiste en diversos foros académicos y de investigación jurídica en la necesidad de convertir a la institución del Ministerio Público en órgano constitucional autónomo. Se busca que el nombramiento de sus titulares responda no solo a una amplia experiencia e idoneidad, sino que su actuación esté desprovista del interés o el sesgo político partidista con el que la mayoría de los gobiernos orientan sus acciones, incluida, por supuesto, la importantísima tarea de investigar los delitos y procurar justicia. Es urgente y esencial dotar al Ministerio Público de esa independencia política para una mayor armonía social y lograr la confianza ciudadana en sus autoridades, dispuesta a cooperar, a colaborar no solo en la prevención de los delitos, sino en la denuncia e incluso en la pesquisa. Solo en la absoluta confianza ciudadana de que el Ministerio Público es en efecto una institución de buena fe, se podrá construir una cultura de la legalidad basada en la conciencia de que la ley es una para todos y se aplica parejo. Cuando la gente percibe la politiquería, se derrumba la idea de imparcialidad. Por eso los procesos de averiguación para la persecución de los delincuentes nunca debe convertirse en treta o revancha partidista, mucho menos en la fabricación de culpables con fines mediáticos o para salir al paso de las tensiones sociales que agitan cada vez más por todos rumbos del país la exigencia de justicia. Cuando eso sucede, se vuelven añicos largos años de construcción de confianza. Si alguna diligencia debe ser exigible, si algún rigor debe ser acreditado, si algún profesionalismo debe ser requerido, es en la actuación de la autoridad cuando lo hace como Ministerio Público, porque de todo ello depende que una persona sea presentada ante un juez y luego ante toda la comunidad como presunto culpable de un delito. Y aún así, la justicia le estará esperando hasta el final en calidad de presunto inocente, si logra desvanecer las imputaciones que se le hagan. En Chihuahua, en mi estado, han sucedido algunas polémicas en torno de la intervención del gobernador del estado como el verdadero jefe del Ministerio Público. Pone en dudas los cuestionamientos de las organizaciones sociales sobre las investigaciones en torno de asesinatos muy sonoros. Nosotros tuvimos un asesinato que conmovió a la opinión pública del país, creo que ustedes se acuerdan, el tema de Marisela Escobedo, una mujer activista de derechos humanos que estaba protestando frente al Palacio de Gobierno por el asesinato de su hija. Va y protesta porque un juez libera al presunto culpable, al presunto asesino, le mantiene ella una protesta al gobernador del estado, van unos asesinos, sicarios, le disparan y todo queda grabado, todo queda grabado. Se ha detenido supuestamente al homicida, al asesino, pero la defensa de ella y varias de las organizaciones que han estado apoyando a los familiares de Marisela Escobedo cuestionaron la detención del famoso Huiquec, Enrique Jiménez Zavala, alias el Huiquec, como autor material del asesinato ocurrido entonces. El gobernador no aceptó el cuestionamiento de las organizaciones ni de la defensora. Y entonces salió a responderles con fuego en todos los medios de comunicación. Salió a decir que esos grupos de derechos humanos solo se dedican a crear la desconfianza
y que cómo es posible que estén contribuyendo con los asesinos y los malandros y que en realidad son cómplices del narcotráfico y dice uno, bueno, ¿y qué tiene que hacer un gobernador diciendo todas esas cosas, no? Metiéndose, defendiendo ¿qué? Una actuación del Ministerio Público. Bueno, esa simple declaración del gobernador, que no puede ser ni es parte en el proceso, echa por la borda la idea de que él debe seguir siendo el jefe de ese Ministerio Público. Digo, no creo que haya sucedido una cosa igual acá en Querétaro, ¿verdad? Que el gobernador se meta en el Ministerio Público. A lo mejor estamos hablando de una excepción en el sistema federal, pero en Chihuahua este es el caso.